está entonces con nosotros la doctora Eva Obregón Segarra, gineco-obstetra y especialista en el tema de infertilidad. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema que nos afecta a la gran mayoría de mujeres. Muchas. ¿Quién no? Bueno, la mayoría de nosotras ha sufrido sobre el tema de las miomas uterinos. Y para consultas, nuestros teléfonos, mi querido amigo. 330-8487, 330-8500, 619-0664. 3 teléfonos que los pueden marcar para consultar a la doctora Eva Obregón. La bienvenida para la doctora. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. ¿Listos para conversar sobre este tema que la gran mayoría de mujeres sufre, verdad? Realmente es un tema más frecuente del que pensamos, ¿no? Si nosotros vemos las mujeres que son menores de 40 años, más o menos el promedio es 1 de cada 4 mujeres que pueden tener miomatosis uterinas. Y conforme va avanzando la edad, este problema puede ser más frecuente. 1 de cada 4 significa que casi la gran mayoría. La gran mayoría, perdón, después de los 40 años. Antes de los 40 años es 1 de cada 6. 1 de cada 6, mucho más todavía el porcentaje. ¿A qué se debe esto? No es una enfermedad que se relacione con ingesta de alimentos, simplemente es algo con lo que uno está programado a hacer o producir. Por ejemplo, una persona que está destinada a tener pecas las va a tener, sin haber hecho mayor cosa para tenerlas. Igual, los miomas, simplemente uno está programado para tenerlos. Pero sin embargo, hay mujeres que nacen con las pecas, pero otras que nacen sin pecas, pero el sol las va, al exponerse mucho, se van a manchar con pecas. O sea, de repente hay algunas mujeres predispuestas para tener eso. Sí, las mujeres predispuestas para tener miomatosis son justamente aquellas que tienen en la historia familiar antecedentes de miomatosis uterina, sin que eso signifique que todas las hijas de una mujer con miomatosis van a tener miomatosis. Bien, es cierto, las miomas en su gran mayoría son benignas. Sí, pero correcto. Traen gran dificultad a la salud de las mujeres si es que no sabemos manejar el tema, porque hay problemas al orinar, tengo entendido. El tema es el siguiente: los miomatosis uterina es una enfermedad silente generalmente, o sea, la mujer no va a tener síntomas y ese es el gran problema, porque si no va a sus chequeos una vez al año y se hace una ecografía y detecta miomas, no se va a dar cuenta que los tiene. Y realmente cuando ya avanzó mucho el problema, recién van a comenzar los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Problemas de sangrados uterinos anormales, hemorragias, dolor pélvico, el útero crece demasiado, puede haber problemas urinarios, como justamente lo ha señalado, cuando crecen hacia adelante y presionan la vejiga, o al revés, si crecen hacia atrás van a presionar el recto y va a haber problemas para la defecación. Entonces, ya hablamos de cuadros más extremos, ¿no? Y la idea justamente de estas hermosas charlas que han organizado ustedes es de que les enseñemos a las mujeres que vengan a sus controles todos los años para detectar el problema cuando está más pequeño. En la primera etapa de la aparición del mioma, no es peligro para la mujer, en este caso si es tratada adecuadamente. La mayoría de los miomas generalmente no necesitan ser operados, eso también tenemos que ¿Desaparecen solos? No. Son como lunares, son como lunares de carne, haga de cuenta, ¿no? Que tenemos en el útero, que tenemos que ir vigilándolo todos los años para ver si hay crecimiento o no, a qué velocidad crecieron y qué posición tienen. Porque los síntomas que van a dar no solamente es en relación al tamaño, sino a su posición. Por ejemplo, imagínense una pera. ¿Ya? Una pera, acuérdense que el corazoncito de la pera, que digamos que esa es la parte interna del útero donde se hace el nido para que la mujer se embarace. Si tenemos un mioma mediano en la carne de la pera, no hay tanto problema. Pero en cambio, si hay un mioma pequeño o mediano que está metido hacia el endometrio, hacia el nido, ese es el que va a causar sangrados, hemorragias. Por lo tanto, a pesar de ser pequeño, va a dar muchos síntomas. Depende de la ubicación. Entonces, depende de ubicación. También va a depender de tamaño, como le dije. Puede haber miomas medianos o grandecitos que estén en un tamaño, digamos, que no está comprometiendo, pero también si están hacia afuera de la cáscara de la pera y son ya muy grandes, pues van a haber fenómenos compresivos hacia vías urinarias, vejiga, uréteres o hacia recto, ¿no? Por eso decía que depende no solamente de tamaño, sino de ubicación. Si la ubicación no es la correcta, ¿necesita de inmediato tratamiento quirúrgico? Como le comentaba, cada caso es completamente individualizado, ¿no?
Inclusive hasta el abordaje quirúrgico es completamente individualizado. Hablamos antes, hace no muy lejos, hará 10 años, de repente, u 8 años, una mujer con miomatosis, lo único que le ofrecían era histerectomía, ¿no? Los que hacemos ginecología mínimamente invasiva y moderna, pues sabemos de que eso no es así. Son casos extremos, es cierto, en casos extremos se necesita histerectomía, pero a veces es simplemente retirar miomas. Y para eso a veces no solamente podemos recurrir a la cirugía convencional abierta, sino a la laparoscopía. O en algunas ocasiones cuando el mioma que está dando los síntomas es el pequeño que está en la cavidad, se hace por una cirugía especial que es a través de vagina, de cuello uterino, sin ningún corte y se lo retira. ¿Tiene que ver la raza para la aparición de los miomas? En realidad está descrito que es mucho más frecuente en raza morena, ¿no? Estadísticamente más frecuente. ¿Raza negra? Sí. Se dice que muchas mujeres que tienen el mioma pueden convivir con ellas sin ningún problema cuando son pequeños. Pequeños y de una ubicación no estorbosa, por decirlo de alguna manera. ¿Hay algo que hace desarrollar los miomas? ¿Alguna actividad, el tipo de comida, el tipo de vida? La comida y la vida no va a cambiar mucho nuestros miomas, pero sí sabemos que hay miomas que tienen diferentes tipos de receptores. Hay miomas que se pueden alimentar de estrógenos, ¿ya? Hay miomas que se alimentan de otro tipo de hormonas. ¿Qué quiere decir? Que no todos los miomas se alimentan de lo mismo. Hay casos muy raros, por ejemplo, hace unos meses vi un caso de una paciente mía muy raro, en el cual ella había tenido un mioma que medía solamente 1 centímetro y tuvo una enfermedad intercurrente con otro problema hormonal, que es una hormona que se llama la prolactina, y la prolactina la aumentó en sangre, y esa prolactina hizo que el mioma creciera. Pero son casos rarísimos, ¿no? Entonces, por eso digo que en medicina no hay cuadros clínicos, sino hay pacientes, y cada paciente se comporta de una manera completamente diferente. O sea, no se trata que porque sea pequeño, o sea, puede ser inofensivo, hay que tener siempre Hay que estar en chequeo correspondiente, hay que estar viéndolos anualmente, ¿no? Mínimo. Y obviamente si antes de ese año hubo síntomas, venir antes. ¿Cuál es la forma? ¿Es con una ecografía? Ecografía transvaginal. Así las mujeres debemos acostumbrarnos. Así como nos vamos a nuestro Papá Nicolau anual, deberíamos irnos también a nuestra ecografía anual. O sea, no solamente es la mamografía, el Papá Nicolau, sino una ecografía transvaginal para determinar cómo está el útero y de paso los ovarios, porque a veces ahí descubrimos cosas que tampoco han dado síntomas, por ejemplo un quiste en el ovario. ¿Y esto a partir de los 40 años? En realidad toda mujer en época reproductiva debería hacerse ecografías, porque obviamente es menos frecuente en una mujer más joven, pero sin embargo no está libre de tenerlos. ¿No se han dado antecedentes de sí, hay mujeres jóvenes con miomatosis. ¿Sí? Claro que sí. Pues digo que estadísticamente es menos frecuente, pero también lo existe. Bueno, solamente tienen que cuidarse y qué buena es la manera de nosotros llegar al público para que ellos entiendan también. Nosotros llegamos a nivel nacional. Entonces la prevención, los chequeos, estas campañas que hacen también algunas instituciones, tú has estado en una de ellas. Ayer hemos estado justamente en una campaña de salud donde veíamos pues carpas con diferentes especialidades, pero especialmente cuello uterino, mamografías, había un mamamóvil para esto justamente, y todo está de moda y es uno de los stands más visitados. Ayer me dio con mucho gusto cuenta de que el tema de la medicina alternativa es un tema que se está usando mucho. Las mujeres están visitando o tratando de investigar, averiguar cuál es la mejor manera de alimentarse mejor, y justamente la tienen a la mano. Y de repente tal vez sea una forma de prevenir muchísimas cosas. Sí, definitivamente un cuerpo sano, una alimentación sana hace mucho en toda nuestra salud general, ¿no? Tratar de prescindir de comidas chatarras, tratar de consumir muchos verdes, hidratarnos adecuadamente hace mucho por nuestra salud. Es que muchos todavía no tomamos conciencia, por ejemplo, esto de las comidas chatarras, lo mal que nos puede
desarrollar características, por ejemplo, para determinadas enfermedades. O sea, no lo entendemos y complicamos a los niños, que es lo peor, ¿no? Nos pasan el recibo más tarde y desgraciadamente nuestros niños aprenden las costumbres en casa, ¿no? Y si ven que papá y mamá comen comida chatarra, ellos lo ven como normal y ya su niñez la pasan rodeados de altas grasas saturadas, de problemas de salud y más adelante están más predispuestos a problemas tan graves como diabetes, hipertensión, ¿no? Una mujer que no se hace su ecografía transvaginal y tiene miomas, ¿qué síntomas tiene? Como te decía mi querida Yuli, desgraciadamente al principio no va a dar síntomas, pero ya cuando está más avanzado va a poder tener sangrados anormales. Por ejemplo, es entre el mes, el día que no le tocaba, tener sangrados, o más bien que sus reglas sean abundantes o cambiadas de volumen. Pueden comenzar a tener sensación de que la pancita la sienten llena porque ya el útero creció demasiado, ¿no? Pueden comenzar a tener síntomas urinarios porque el útero al crecer presiona la vejiga hacia adelante. Y pueden inclusive comenzar con cuadros de infecciones urinarias porque al no permitir que la vejiga evacúe adecuadamente, esa orina es retenida. Y es igual que un agua estancada, ¿no? Y por lo tanto va a tener más infecciones urinarias. Y si presiona hacia atrás, va a comenzar a tener problemas para defecar, o sea, tener que pujar mucho o estreñimiento. ¿Puede ser confundido con una cistitis o una infección urinaria? Puede ser, claro, puede ocasionar una infección urinaria, ¿no? Por retención, ¿no? O sea, por un problema mecánico. Y en casos más graves, porque desgraciadamente eso lo vemos cuando vamos a lugares más alejados o personas que no van a un establecimiento de salud con regularidad, por ejemplo en mi Serún he visto eso, y hay mujeres que tienen ya el abdomen como si fuera un embarazo, ¿no? Y presionando uréteres. Los uréteres son los tubitos que drenan la orina de los riñones hacia la vejiga. Y al presionarse los uréteres, pues el riñón literalmente se malogra, ¿no? Entonces tienen lesiones severas. Bueno, nuestras amigas, señoras amas de casa que nos están escuchando, ya saben, tienen nuestros teléfonos para que hagan la consulta a la doctora Eva Obregón Segarra, ginecobstetra, especialista en infertilidad, para que les pueda contestar algún problema, alguna inquietud que tengan. 330-8487, 330-8500, 619-0664 son nuestros teléfonos. ¿Una operación de un mioma es ambulatorio? Como te decía, va a depender del tamaño, del número de miomas y de la ubicación de los miomas. En casos extremos, te referías, se necesita una laparotomía, o sea, un corte convencional. En otros casos será suficiente con hacerlo por laparoscópica, ¿no? Y retiramos los miomas. Y en otros casos, cuando son los miomas son mucosos, los que están dando problemas, los que están dentro de la pepita, de la pera que les comentaba, no hay ningún corte. Se entra por vía vaginal con unos aparatitos especiales como cirugía robótica y se retira el mioma. De ahí hay que tener cuidados. Igual una paciente que ya tuvo miomas, por más que se retiren los miomas, tiene que estar en observación, o sea, todos los años con más razón hacer la ecografía, porque así como al sacar un lunar, ese lunar ya no va a existir, nos puede salir otros lunares, ¿no? Igual tenemos que estar checándola. En especial las pacientes de fertilidad, por ejemplo, es más frecuente que, por ejemplo, se vea que hay asociación a miomatosis y eso disminuye su capacidad reproductiva. Puede producir amenazas de aborto y si alguno de esos miomas es justamente de ubicación submucosa, no permite implantación del embarazo o provoca aborto. Vamos con Mélfida desde San Martín de Porras. ¿Cómo estás, Mélfida? Muy buenos días. Muy buenos días, doctora. Buenos días, ¿cómo estás? Adelante. Consulta. Te escucho. Mire, a mí me operaron hace 2 años y medio de mioma y también me sacaron el útero y los ovarios. Pero ahora a veces siento dolor así en la parte pélvica. Y a veces el dolor también empieza desde la cadera, los riñones, y baja así como, y sensación de que uno está siempre inflamada, y así pues. Eso es lo que quiero saber, por qué es el dolor. Ok, muchísimas gracias por tu consulta, Mélfida. Vamos ahora con Antonia, que nos llama desde Huancayo. Muy buenos días, Antonia. Buenos días a ustedes. Muchas gracias por cada programa que nos ofrece. Quería hacerle la consulta a la doctora. Adelante. A mí me diagnosticaron 2 pólipos de 1 centímetro de tamaño cada una y me dijeron que era necesario sacármelo, ¿no?
¿Y qué diferencia hay con los miomas de los pólipos y qué tan riesgosos son? En el sentido de que si me los saco no vuelvan a aparecer otra vez de pronto, ¿no? Porque yo sí he sentido mucho dolor, sobre todo, y a veces que el sangrado es un poquito más. Yo no sé si el riesgo, al igual que los miomas, lo tiene también los pólipos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonia y Mélfida. Vamos primero con Mélfida. La primera paciente habló explicando de que ella fue histerectomizada y después de su cirugía siempre dolor. Definitivamente una mujer después de haber sido operada de histerectomía debe ir a un control periódico como cualquier mujer, ¿no? Una vez al año, porque recuerden que en la cavidad pélvica no solamente está el útero, ¿no? También tenemos el colon y tenemos otros órganos. Tendríamos que evaluar, o si un médico tendría que evaluar, si no hay un problema urinario de fondo o una colitis, que es muy frecuente realmente en la población general. Y raramente podría haber un tema que se llama síndrome de herencia, al momento de cicatrización es una cicatrización interna de tal manera que esa es la que le está causando dolor. En conclusión, esta paciente debe ser evaluada y acudir a su médico para que le haga una evaluación integral. Antonia de Huancayo. Ok, para nuestra amiga de Huancayo, ¿qué es diferente entre un pólipo y un mioma? Un pólipo es un tejido blando, dependiente del tejido endometrial, o sea, de lo que hace el nido dentro del útero. Es un tejido que también puede causar problemas, básicamente sangrados anormales, raramente dolor, pero sí sangrados anormales. Y sí se les dice a las pacientes que debería de ser retirado, porque puede llegar un momento en que cause sangrado de tal manera que la paciente tiene hemorragias. Para este tipo de cirugía o procedimiento, yo recomiendo lo que se llama histeroscopía, ¿no? Que es una cirugía bajo visión directa para buscar dónde está el pólipo, que es así, imagínense como una lámpara colgante dentro de la cavidad, entrar directamente y retirarlo, ¿no? Porque el otro procedimiento alternativo es el legrado uterino, que es un procedimiento a ciegas, ¿no? Entro, legro, yo no sé bien dónde está la lesión, no sé si le he retirado completo o si está en su totalidad o si hay otras lesiones. Además que con histeroscopía yo permito tener un diagnóstico completo de la cavidad endometrial, sobre todo si esa paciente además está buscando después tener bebés, ¿no? Tengo que ver que quede en buenas condiciones. ¿Hay posibilidades de que luego de tener estos miomas la persona puede quedar estéril? Después de los pólipos o los miomas. No, si es una cirugía bien hecha y sobre todo de mínima invasión, como les decía, por eso yo les recomiendo la histeroscopía, no. El pólipo hay que sacarlo. El pólipo hay que sacarlo de todo. Bueno, doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Dónde la pueden buscar nuestras amigas? En la Clínica San Pablo, en la Avenida del Pueblo. Y bueno, ya saben ustedes, en consulta también estamos aquí, nosotros con el 330-8487, 619-0664, con los diferentes especialistas. El día de hoy con este tema muy interesante con la doctora Eva Obregón Segarra, ginecóloga obstetra y especialista en infertilidad. El día de hoy hablando sobre los miomas uterinos. Gracias, doctora. Muchas gracias a ti.